Bien, buenos días. Bueno, hoy tenemos una jornada muy especial para un webinar con la participación de Jaime Brito. Jaime es un ingeniero químico de formación en México, enorme experiencia con un MBA inclusive, y tiene más de 27 años de experiencia en todo el área energética y de refinería y petroquímica en Latinoamérica. Un gran experto que se ha incorporado a las filas de Chemical Market Analytics y OPIS recientemente, y que nos va a poder contar un poquitito su visión con respecto a qué es lo que está pasando y qué es lo que podemos esperar en el mundo energético. Jaime, como dije, un gran conocedor del área, va a ser nuestro primer webinar con él y esperemos que tengamos muchos en el futuro. Así que Jaime, buen día, muy agradecido por tu presencia y estamos un poquito ansiosos de poder escuchar tus comentarios. Así que me Hola gustaría Manuel, un inicialmente. placer estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a ti y a toda tu audiencia y con mucho gusto estamos aquí para ustedes. Bien, un poco como para empezar y entrar un poquito en calor. ¿Cómo estamos viendo este tema de la oferta y la demanda y un poquito el entender el contexto en general de lo que estamos viviendo a nivel de lo que pasa geopolíticamente, ¿no? Tan cambiante en el día a día. Todas las semanas tenemos noticias nuevas. Sí, De los a lo precios. largo de este 2024 hemos tenido un año bastante difícil para los países productores y para todos los que pronostican precios de petróleo y oferta y demanda, porque a principios de año se tenía una expectativa de que el consumo, la demanda de ciertos países como China podría ya recuperarse después del periodo que tuvimos de la pandemia y después el de la alta inflación como consecuencia de la invasión a Ucrania. Y había esa gran esperanza, esa posición de parte de la OPEP de que hacia finales de año la demanda de China se recuperaría y que por ello la OPEP estaba pensando, había planeado incrementar su producción hacia finales de año porque supuestamente el consumo de petrolíferos iba a incrementarse hacia finales de año, sobre todo. Lo que hemos venido viviendo estos últimos meses en este 2024 es que la demanda a nivel mundial ha estado relativamente plana, ha estado muy estable, pero muy ligero incremento, prácticamente no se ha incrementado mucho la demanda, pero del lado de la oferta ha habido más producción de varios lugares como Guyana, como los Estados Unidos, que han logrado incrementar la producción aún con menos plataformas petroleras, han incrementado su eficiencia en la producción en cada pozo, en cada locación en los Estados Unidos. Ha habido más crudo canadiense, etcétera. Y con todo ello lo que vemos es una presión en los precios del petróleo que han estado realmente más bajos de lo que se había anticipado hace un año. En precio promedio del crudo Brent parecería que estamos entre los 78, 79 dólares para este año hasta el momento, lo cual es un precio excesivamente bajo, sobre todo comparado con algunos lugares en donde se necesita entre 60 a 65 dólares para justificar una inversión en producción petrolera, ¿no? Entonces es un precio relativamente bajo y eso ha impactado definitivamente los presupuestos y los ingresos federales de varios países, desde Venezuela hasta Arabia Saudita, hasta México, Brasil, Argentina, etcétera, ¿no? Entonces el medio ambiente que tenemos con precios tan bajos, porque no ha habido una recuperación de la demanda, pero sí ha habido un incremento en la oferta, es lo que ha mantenido los precios relativamente bajos, a pesar de que hayamos tenido eventos geopolíticos tan importantes este año, ¿no? Ahora, en ese punto en particular, ¿cuál es la explicación para que cuando anteriormente hemos tenido también movimientos geopolíticos de este tipo de impacto y los precios del petróleo se han disparado a veces por arriba de $100 el barril? Y en esta ocasión no está sucediendo. ¿Todo es por una cuestión de mayor oferta en el mercado o hay algún otro factor que tú nos puedas explicar? Así es, Manuel, diste en un punto clave importantísimo que yo me temo que muchos colegas reporteros y analistas del sector petrolero, incluso de habla sajona, no han logrado explicar satisfactoriamente. Lo que en realidad ha ocurrido, Manuel, es que de los últimos 20 años prácticamente para acá ha habido una gran participación del sector financiero en los contratos de futuros del petróleo. Imagínate rápidamente que tú eres un manager que maneja
500 millones de dólares de fondos de pensión, de muchas inversiones de empresas, y eres representante de un banco, manejas ese fondo, y tú ese fondo tienes que meterlo en algún lugar en el año para que le regrese rendimientos a tus inversores. Entonces, los grandes fondos tienen tres opciones básicamente para invertir este dinero. Pueden meterlo en acciones de empresas, compras acciones de Ujú. Apple, de Walmart, de Volkswagen, lo que tú quieras, y ves si puedes ganar dinero por ahí, o metes tu dinero al mercado de futuros, que normalmente el del petróleo es el que más atrae inversores. Compras un contrato de futuro a 70 y esperando que pudiera haber un huracán o algún evento que lo lleve a 75, 80 y de ahí ganas dinero. Y otra opción es que metas tu dinero en instrumentos que tienen que ver con moneda extranjera, que metas tus dólares a euros, a yenes, a peso mexicano, a reales brasileños, etcétera, que te den mejor rendimiento. Y eso es lo que ha ocurrido este año, que con las altas tasas de interés que hemos visto a nivel Brasil, México y muchos otros mercados secundarios, como respuesta a que los Estados Unidos incrementaron de manera monstruosa sus tasas de interés desde hace 18 meses, hay mercados, por ejemplo, en Brasil o en México, en donde si tú pones tu dinero, tus dólares o tus euros a ahorrar o hacer algunos movimientos financieros hacia reais o hacia pesos, ganas de rendimiento 11, 12, 13%, sin hacer nada más que ponerlo en esas monedas. Entonces, los financieros que normalmente solían participar en el mercado de futuros, y como tú mencionas, había una guerra, un huracán, un ataque de Irán a Israel, etcétera, y hacían que el precio del crudo subía de 70, 80, 90 a 100, nada más por especulación financiera, sin que hubiera realmente una interrupción en el flujo de crudo, nada más como respuesta. Esos especuladores han estado en el último año participando en instrumentos de moneda de cambio, aprovechando las altas tasas de interés. Entonces, lo que te quiero decir es, sí, puede que haya un factor de oferta y demanda muy a lo alto, pero realmente el precio del crudo ha estado extremadamente plano, estable, porque los financieros especuladores no están participando en el mercado de futuros y seguirán así mientras no bajen las tasas de interés, que ya empezamos a ver ese movimiento correctivo de parte de la Fed de Estados Unidos hace unas semanas, pero mientras no bajen a como estaban a niveles del 2018-19, no veremos el regreso de los especuladores financieros al sector petrolero y veremos la volatilidad regresando otra vez. Bien, es un análisis bastante diferente de lo que uno está acostumbrado, porque introduces un tema estrictamente financiero y en países emergentes, así que bien interesante para ver lo que va a pasar también a futuro. Tenemos un cambio recientemente también en México, que sigue, seguramente es el mismo esquema en cuanto a visión política, pero sin duda cuando hay un cambio en quien conduce va a haber algunos tipos de cambios que se pueden llegar a dar, ¿no? Así que veremos también cómo están las bajas de las tasas en general. Es un buen punto ese. Ahora, en contraste con eso, me gustaría que me dijeras cómo o cómo podemos explicar la última presentación que ha hecho eh, OPEP, ¿tá? En Río, inclusive en el Oil and Gas de Río, donde muestra que uno de los drivers fuertes para el crecimiento de hidrocarburos o de la venta de hidrocarburos eh, pasa a ser también el sector petroquímico. ¿Qué es lo que tú nos puedes contar con respecto a que la OPEP ve un crecimiento constante en hidrocarburos al 2050 y más allá inclusive, pero donde uno de los drivers muy fuerte es el sector petroquímico? Con tu expertise en el tema de refinería, ¿cómo ves este balance? Fíjate, Manuel, que es un tema bastante polémico y hay muchas aristas de dónde analizar, pero básicamente tenemos una comparación, un contraste muy fuerte entre lo que la OPEP está pronosticando, lo que mostró y ya algunas otras agencias han pronosticado. Me voy a centrar en este momento en lo que específicamente la OPEP ha anticipado. Ellos esperan que continúe un consumo de productos refinados importantes, sobre todo del diésel, que se usa para transportación, para los trailers, etcétera, para el comercio internacional. Es el motor del comercio internacional y también dentro de ello un gran sector que va a continuar creciendo es el sector petroquímico, como mencionas. Y te voy a poner básicamente dos variables importantísimas para cualquier pronóstico. Se espera que la población de aquí al 2050 del mundo
se incremente en 1.500 millones de personas. Como sabes, la India ya es el país más populoso del mundo desde el año pasado, ya no es China. Entonces, básicamente, de aquí al 2050 va a llegar otra India al planeta. Y aparte de eso, se espera que haya crecimiento económico. Se pronostica que vaya a continuar creciendo la economía a nivel mundial, es decir, más fábricas, más consumo, más jóvenes que necesiten más autos, departamentos, estufas, refrigeradores, etcétera. Entonces, no hay pronóstico que no te diga que va a haber más consumo de hidrocarburos, ¿no? O sea, un pronóstico bien hecho va a reconocer que estas dos grandes variables, población y crecimiento económico, van a estar ahí. Ahora bien, si tú analizas las tendencias de lo que está pasando en el mundo para controlar el calentamiento global, para reducir la huella de carbono, etcétera, y te das cuenta de que todo lo que es la construcción, la manufactura, solía tener compuestos químicos hace 10, 20, 30 años, 50 años, que estaban basados en cemento, en materiales muy pesados, materiales metálicos que eran completamente en los vehículos, etcétera. Y con el paso del tiempo, la petroquímica le va dando esta flexibilidad al mundo, a la industria, al comercio. Hay nuevos materiales que son duros, pero son mucho más ligeros que el metal, que se están agregando a vehículos, a la construcción, para empaquetar, para hacer muy diversos productos, desde farmacéuticos y cosméticos hasta productos industriales y para empacar, etcétera. Toda esta gran gama de productos petroquímicos que se están agregando los va a necesitar el mundo de aquí al 2050 y los va a necesitar esta nueva población, este crecimiento económico que vamos a ver en África, en el sur de Asia, en la América Latina, en el Medio Oriente, mientras que a ciertas economías como Japón, Europa, por ejemplo, o el norte de los Estados Unidos, tengan una población que va a la baja. Y en esta combinación de factores y de consumo, que incluso cooperan para la reducción de la huella de carbono, etcétera, está la gran participación de la industria petroquímica y es por ello que va a ser uno de los motores fundamentales que el sector de refinación va a tener que responder, producir los suficientes compuestos químicos que sirvan a la industria petroquímica para producir más productos para el consumo final. Bien, ahí tomo un punto que comentaste y dijiste que a veces algunas cosas son contradictorias. Si uno lo mira con otro tipo de informes también, indica un poco, no diría lo contrario, pero sería más conservador ese crecimiento en el efecto de poder reducir digamos, la huella de carbono y poder reducir de alguna manera el consumo de combustibles. ¿Tú consideras que todo aquello que se va a reducir por la mayor utilización, por ejemplo, de vehículos eléctricos y de mejoramiento de la eficiencia de los vehículos, va a ser no solo compensado, sino inclusive va a haber mayor crecimiento debido al transporte de mercaderías, o sea, este transporte de mercancías que va a cambiar en el futuro por la lógica de dónde van a estar los nuevos centros de consumo? Ese es un poco lo que entendí y poder ver por qué otros pronósticos son distintos. Así es, Manuel. Y bueno, para tu información y para el de tu audiencia, todos estos temas son los que vamos a desglosar con imágenes y con gráficas en nuestro panel que vamos a tener en Apple ahora en Cartagena. Pero básicamente en estos momentos lo que te puedo decir es que existe de hecho una guerra, Manuel, franca, directa e incluso ofensiva entre dos grandes agencias a nivel internacional, la OPEP y la Agencia Internacional de Energía basada en Europa, que es la que principalmente hace pronósticos, análisis, recopila información y hace pronósticos para el largo plazo también, en donde tradicionalmente han estado mostrando que el consumo de productos refinados va a disminuir significativamente con el fin de que se cumplan los objetivos de control de emisiones, de reducción de temperatura a nivel global para el 2050. Entonces, por ejemplo, si ves el pronóstico, lo que tú comentas, de la Agencia Internacional de Energía, de aquí al 2050, en un escenario para que baje la temperatura global, se conserve en 1.5 o en 2 grados centígrados de incremento, ellos pronostican que el consumo mundial de refinados pueda bajar de los 100 millones que está ahorita a 60 o a 40, por ejemplo. Pero ya cuando analizas qué tipo de planeta es ese, cuando reduces en
aparentemente 60% del consumo de refinados. ¿Qué posibilidades entonces tienes para economías desarrollándose como África, como América Latina, etcétera? No hay un encaje entre lo que ellos pronostican y la realidad, ¿no? Y en cambio, desde nuestro punto de vista, una aproximación como la de OPEP, que desarrolla la lógica de cómo está la infraestructura, la economía de cada país, etcétera, permite pronosticar que va a haber un incremento. Podemos analizar con mucho más detalle todos estos temas, pero básicamente el incremento, la penetración de combustibles alternos, de vehículos eléctricos, etcétera, va a continuar. Esperamos que continúe en economías desarrolladas, en Noruega, por ejemplo, donde se pueden dar grandes subsidios. Pero es bastante complicado que alguien en Uganda, en Bolivia, en otros países pueda manejar Teslas cuando realmente no hay ni siquiera la infraestructura eléctrica, los caminos, etcétera, que puedan alcanzar niveles de pobreza en algunos momentos, ¿no? De la mínima línea de pobreza de clase media. Hay un factor lógico de desarrollo en donde primero debes de meter el tendido eléctrico, urbanizar, tener vehículos de combustión interna que sean accesibles a esa población y a lo mejor en 50 años de desarrollo puedes llegar a vehículos eléctricos, pero no todo el mundo es Noruega, desgraciadamente. Entonces, son el tipo de temas que vamos a explicar y vamos a desglosar nuestro punto de vista, nuestro escenario de largo plazo, que a lo mejor se parece un poco más al de la OPEP que al de la Agencia Internacional de Energía. Y en este sentido es tan grave esta diferencia, Manuel, que la Agencia Internacional de Energía ha estado anunciando que como ya no se necesita tanto hidrocarburo, le está pidiendo a las instituciones financieras del mundo, a los bancos, que ya no financien proyectos relacionados con petróleo y gas, lo cual es bastante, pues creo que hasta irresponsable o complicado, porque si la realidad te dice que el petróleo sí va a seguirse utilizando, lo único que estamos garantizando es que puede haber un mercado más apretado de aquí al 2050, ¿no? Si no hay, ya no hay las inversiones necesarias para responder a la demanda, va a haber menos petróleo del que el mundo necesita si las cosas se dieran como la Agencia Internacional de Energía los comenta, ¿no? Entonces, lo bueno es que hay diferentes pronósticos en el mercado, diferentes escenarios, y de nuevo, con mucho gusto vamos a mostrar cuál es nuestra posición en ese panel. Bien, me gusta eso porque eso genera un poquito las expectativas, ¿no? Me gusta, eh, participaré de los paneles que ustedes van a tener ahora en Cartagena del 18 al 21, donde evidentemente van a explorar este y otros temas más que por lo que veo son bien relevantes para lo que se viene en la industria hidroquímica. Ahora, en este contexto que tú mencionas, no puedo dejar de preguntarte que nosotros obviamente tenemos una industria instalada y fundamentalmente en Latinoamérica, ya de la industria refinera. Tenemos todo lo que es la parte de refinación. ¿Cómo se va a adaptar la parte de refinación a esta nueva realidad? Porque estamos hablando que lo que va a crecer va a ser otro tipo de productos, diésel, como estamos diciendo por un lado, y por otro lado petroquímicos. Sí, es un tema un poco más técnico, un poco más complicado, pero de manera muy simple, el refinador normal que conocemos en la actualidad básicamente compra petróleo para procesarlo y sacar al mercado dos productos fundamentales, gasolina y diésel, en resumen, ¿no? De aquí al 2050, la importancia de producir gasolina va a disminuir porque su consumo va a disminuir marginalmente, pero sí va a disminuir. Pero el consumo del diésel nosotros tenemos pronosticado que va a mantenerse estable a crecer marginalmente. O sea, el consumo de diésel no esperamos que caiga, mientras que la Agencia Internacional de Energía te tira por completo el consumo de todo, ¿no? Pero nosotros esperamos que el diésel, por cuestión lógica de urbanización en países en desarrollo, va a incrementarse. Entonces, si tú me preguntas qué haría un refinador de aquí al 2040, 50, necesariamente va a tener que cambiar la operación de sus unidades, hacer adaptaciones operativas y cambiar la severidad de sus reactores y otras cosas, porque vas a tener que sacar al mercado más nafta y más gas propano, más GLP, para poder ofrecer ese gas y esa nafta a la industria petroquímica, que va a demandar más de estos
elementos que alimenten a sus plantas para que puedan hacerse todas las polimerizaciones y ya de ahí hacer toda la cadena que tiene que ver con polietileno, etcétera. Entonces, va a ser un tema bastante interesante que va a traer mucha inversión, mucha innovación y potencialmente incluso algunas alianzas estratégicas o alguna toma de activos de alguna empresa grande o una más pequeña, porque aquellas empresas refinadoras que puedan responder más rápidamente a este cambio en el perfil de producción van a ser las que más margen haga en el largo plazo, ¿no? Va a haber algunas refinerías que a lo mejor no puedan responder a la demanda de petroquímicos y nada más se queden respondiendo a la demanda de combustibles de transportación mientras les dure esa demanda hacia el 2040-50, que va a seguir existiendo, pero el incremento de la demanda para productos refinados va a ser definitivamente por mucho de nafta y de gas GLP. Y que habría que ver si el refinador como tal puede responder a ello o si va a tener que ser el otro lado del sector, ¿no? El upstream, el que produciendo más gas natural, más petróleo de cierta calidad, sea el que tenga que responder al sector petroquímico para ofrecer más gas y más nafta, más líquidos de gas natural o más nafta. Buen punto. No lo quiero preguntar ahora, pero lo voy a dejar para que lo preguntemos en Cartagena y tú me lo puedas responder. ¿Cómo juega en esto también las nuevas fuentes que aparecen de producción de hidrocarburos? Por ejemplo, en el caso de Argentina, que lo vamos a estar tocando también en la reunión de Cartagena, con naftas de distinto tipo de las que eran, mejor dicho, no nafta, sino petróleo de distinto tipo del que era convencional, con petróleos más livianos, y cómo esto también afecta en este juego en el cual estamos hablando y las oportunidades que se van a presentar. No quiero entrar en todo este tema, porque si no, no nos va a dar el tiempo ahora. Veo que es enriquecedor todo tu conocimiento, así que vamos a llevarlo eso también para próximos webinars y la reunión de Cartagena. ¿Tú crees que, yendo a lo mismo, tú crees que entonces la industria actual va a tener que adaptarse necesariamente a esto que estamos hablando de una proyección nueva al 2050? Y la pregunta de rigor es, ¿estamos preparados para eso? Pues es la pregunta del millón, definitivamente, Manuel. Lo que te puedo decir es que va a haber una necesidad de invertir, de cambiar, de adaptarse, de innovar. Lo cual es bueno, son buenas noticias, creo, porque la narrativa, lo que una parte del sector ha estado anticipando los últimos 10 años es que la muerte del sector refinación ya se estaba acercando, ¿no? Porque ya nadie iba a necesitar petróleo ni gasolina y todos íbamos a manejar vehículos eléctricos de alguna forma. Pero realmente nosotros no vemos que vaya a ocurrir eso. Va a haber una continuación en el consumo de combustibles para el sector marino, para el sector agricultura, para el sector transportación, para construcción. Y dentro de todos esos sectores, todos los sectores de la economía, participa la petroquímica. Entonces, la petroquímica juega un rol fundamental para poder reducir la cantidad de minería y de industria pesada, de acero, etcétera, que tiene que construirse para ciertos productos, porque la petroquímica te permite sacar productos ligeros, resistentes, con ciertas características térmicas y físicas, etcétera, que le permiten al mundo ser más eficiente o producir productos menos pesados y más eficientes económicamente hablando y logísticamente hablando. Entonces, definitivamente no sé si estemos listos o no, porque habría que analizar cada país, cada empresa en su particular, Claro. pero sí creo que hay una gran oportunidad para unir fuerzas o para competir, para restablecerse y ganar participación de mercado o para hacer alianzas incluso con miembros de la cadena de suministro de otros continentes y ganar fortaleza para posicionarse en el largo plazo, lo cual pinta un panorama muy interesante y muy emocionante para el sector petroquímico en el largo plazo. Bien, y un poco para concluir, una pregunta fácil. ¿Cómo vemos los precios del petróleo, dado todo lo que has dicho, para los próximos, diría, 12 meses, 24 meses? ¿Qué es lo que tú crees que puede pasar en esto? Porque está aumentando la tensión en Medio Oriente, si bien, como dices, afectan a otras cosas, pero la tensión aumenta, no hay duda sobre eso. ¿Cómo ven ustedes el precio potencial
del Brent durante los próximos meses. Mira, Manuel, lo que te puedo decir ya como explicamos el tema de la participación de los financieros y de las altas tasas de interés, el precio del petróleo no ha subido porque tiene un gran zapato que lo está manteniendo abajo, que es las altas tasas de interés en los Estados Unidos, los cuales hacen que el resto del mundo mantenga tasas de interés altas. Si los Estados Unidos continúan ajustando sus tasas de interés a la baja los siguientes 12 meses, digamos que de niveles actuales del 5% puedan bajar al 3 o al 2, yo anticiparía que regresen participantes, especuladores, entre comillas, financieros al sector petrolero y que regresemos a esos momentos entre el 2002 al 2019, en donde había un cambio de inventarios, en donde había un huracán que se acercaba a la costa, en donde alguien estornudaba y el precio del crudo subía $7 por barril sin que no hubiera ningún tipo de afectación. Yo esperaría que regresemos a ese mercado siendo función de cómo bajen las tasas de interés. Si tardan 2 o 3 años en bajar, el precio del crudo, en lugar de estar en 90, podría mantenerse entre los 82 o $85 por barril, que es por el momento lo que tenemos anticipado para el año que viene. Bien, buen dato. Lo evaluaremos el año que viene para ver si estuvo dentro del rango que has de alguna manera previsto. Obviamente que nunca uno puede saber exactamente lo que va a pasar, pero sí algunas tendencias, que esto es lo que ayuda un poco a nuestros miembros y los participantes de nuestra reunión. Bueno, Jaime, estamos llegando con el tiempo, así que más que agradecerte enormemente y estar expectante para nuestro próximo encuentro ahora en noviembre. Quiero agradecerte en nombre de Apple y todos nuestros miembros por el enorme ayuda que nos estás realizando con esta presentación. Así que unas palabras finales y agradecerte enormemente nuevamente. Muchas gracias. Solamente para recordarles que vamos a estar con muchísimo gusto allá en Apla. Si tienen tiempo de visitar un panel, solamente visiten el nuestro porque tenemos a gente